Bueno, bienvenidos a una nueva charla de la Red INTA Joven. Hoy tenemos un invitado especial que es Jorge Mariotti, pero para presentarlo le vamos a pasar la palabra a Carlos Senegagliesi, que es el presidente de Forinder, que junto con Forinder, la Red INTA Joven tiene una colaboración muy interesante que Carlos le va a comentar un poco. Así que, Carlos, te paso la A mí me palabra. llega muy entrecortado tu mensaje, Facundo. Facundo, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar a Jorge. Primeramente voy a explicar entonces un poquito qué es Forinder. Forinder es una asociación que la fundamos en el año 2010 y está integrada por profesionales retirados del INTA, jubilados. Y nos pareció que era necesario crear alguna institución para que nos siguiéramos vinculando entre nosotros y también para tener un medio, digamos, una institución para seguir trabajando en pos del desarrollo rural sustentable, ¿no es cierto? Y bueno, entre otras actividades en esto del desarrollo rural sustentable, hacemos asesoramiento, procuramos hacer asesoramiento, colaborar, etcétera. Y trabajamos mucho con el propio INTA, y desde hace un año, justamente con la red INTA Joven, que integran varios de los que están presentes acá, se dio la oportunidad de esta colaboración, que nos pareció muy interesante porque en realidad estamos de alguna manera conectando dos extremos de las edades etarias de los profesionales que se dedican al sector agropecuario, ustedes, los de la red joven en general, iniciándose en el INTA, y nosotros, los retirados, culminando, digamos. Así que bueno, un poco el motivo de este intercambio que convinimos seguir haciendo es precisamente transmitir experiencias desde los más antiguos, después de 40 años por ahí que hemos trabajado en estas instituciones, a los más jóvenes que recién se inician. Probablemente sin capacidades para introducir grandes mejoras, digamos, o grandes novedades, pero sí experiencia, que me parece que es lo más valioso de todo esto. Bueno, y en esta oportunidad, como decía Facundo, lo tenemos a Jorge Mariotti en una actividad que convenimos, que interesaba y que es sobre mejoramiento genético. Jorge Mariotti es un profesional de larga trayectoria en mejoramiento genético, ingeniero agrónomo, maestría, doctorado en universidades en el exterior, de una larga experiencia en programas de mejoramiento genético en Tucumán, especialmente en caña de azúcar. Luego en el INTA, aproximadamente desde los años 90, cumplió funciones gerenciales como director de centro regional, fue coordinador de programas nacionales en el INTA, programas de investigación. Actualmente es docente en la Universidad de Salta, dicta materias relacionadas con la genética y con el mejoramiento genético, pero por sobre todas las cosas es un extraordinario profesional y una excelente persona. Así que Jorge, quedás a cargo de esta jornada. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Creo que has exagerado un poco. Yo no me estoy viendo y tampoco sé si me escuchan. Denme un ok si me están escuchando. Sí, te escuchamos, Se Jorge. escucha perfecto, sí, se escucha muy bien. Bueno, Y bien. Jorge... Y no sé si me ven o no. Sí, te vemos, pero tenés que compartir de vuelta También. la pantalla. Tengo que compartir de vuelta la pantalla. Lo que les pido de vuelta es, como estamos grabando y está configurado para que tome la persona que está hablando, por las dudas apaguen los micrófonos, así no hay interferencia tampoco. ¿No aparece la pantalla entonces? Puede ser que tarde un poco. A ver. No sé qué ocurre. ¿Ya pusiste compartir? Lo que pasa es que perdí acá. Perdí aparentemente la... ¿La barra de abajo? Sí, la barra de abajo no está. A ver. A ver, arrastrar Ahí el... estoy. Ahí está. Acá estoy. Ahí estoy. Sí. Mientras tanto te voy comentando, Jorge, que
tenés 42 asistentes. 41 más vos. Mira qué bien. La verdad que no me lo esperaba y les agradezco la... ¿Ahí aparece la pantalla o no? No todavía. ¿Ahora sí? Ahí va, a Ahora, ver. Ahí está. bien. Ahí está. Y ahora modo presentación y arrancamos. Vamos a modo de presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Carlos y Facundo, por tu asistencia. Y a Forinder y a vos, Facundo, también gracias por la invitación y sobre todo gracias a todos los que están presentes, escuchando, o los que después lo verán una vez grabado. Es un gran gusto estar acá y poder comunicarme con ustedes y contarles algunas experiencias de mi trayectoria, de mi vida profesional en el INTA. Y antes en la universidad y en la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán. En realidad esto comenzó, este proyecto comenzó hace bastante tiempo atrás con una invitación de Teresa Boca, pero que estaba orientada hacia el área de biometría, de estadística. Y en realidad yo tenía pocos deseos de hacer eso, porque en realidad yo no soy ni un estadístico ni un biometrista, sino que soy un usuario de algunas de estas cosas para aplicarlos en la mejora genética vegetal, y de ahí es que consideré que podría ser interesante poder charlar algunas cosas de estas con aquellos interesados en mejora genética y aquellas otras actividades que no tienen estrictamente que ver con la mejora, pero que la rozan o la integran de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente. Por este motivo, he pensado, digamos, un título posible, que es lo que sugiere acá esta primera diapo, que dice nexos entre determinación genética, expresión y selección efectiva de los atributos cuantitativos en la mejora genética de los cultivos. Algunas experiencias, evidencias y recomendaciones. No es mi intención de ninguna manera proponerles una clase de mejora genética, ni de genética cuantitativa, ni de genética siquiera, o de mejora genética. Lo que pretendo hacer es, a través de estas ilustraciones que sirven de ayuda a memoria sobre todo, comentarles algunas de estas cuestiones que fueron de alguna manera modelando lo que iba a ser mi trayectoria profesional como ingeniero agrónomo y como profesional de la mejora genética. La mejora genética de los cultivos, acá hay una diapo en la cual creo que acá en esto vamos a estar todos de acuerdo, que mejora genética de los cultivos está dirigido usualmente al incremento del potencial productivo, estando la expresión final determinada por una combinación de efectos genéticos y ambientales, los que se presentan en cada caso con pesos relativos diversos y usualmente imprevisibles. Esto es, creo que no hay discusión sobre esto, de manera directa o indirecta, todos los que trabajamos o hemos trabajado, trabajan o trabajarán en mejora genética, estarán de acuerdo en que esto es estrictamente cierto. Lo que ocurre en la práctica es que esta no es tarea de una sola persona, obviamente. Yo recuerdo cuando en el año... Sí, en el 62 estuve por primera vez haciendo una estadía en Manfredi como alumno, todavía estudiante en ese momento. Pasamos recorriendo el campo con Aguirre, que era la persona que estaba a cargo de la extensión en el estudio experimental, y vi una persona que estaba sentada en un banquito en una plantación de sorgo, y con anteojos, con un sombrero y haciendo algo que yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Le pregunté a Aguirre y me dijo, ese es el ingeniero Parodi, nuestro mejorador para sorgo. Y la verdad es que me dejó impactado esa imagen, esa persona en solitario, y de
Desde ese momento yo me di cuenta que no debía y no podía estar solo para hacer semejante tarea en la mejora genética de un cultivo. Esta era la vieja aproximación a la mejora genética. Actualmente la cosa se ha modificado, digamos, muy significativamente en todos los cultivos, y hoy en día estamos de acuerdo en que todos estos equipos son equipos interdisciplinarios en los cuales hasta puede llegar a haber un mejorador. Pero en realidad tan importante como el mejorador son los genetistas, son los fisiólogos, son los patólogos, son los biometristas y algunas otras cosas que seguramente también van los bioquímicos, aquellos que están en el laboratorio haciendo pruebas de calidad. Todos estos confluyen en la mejora genética de los cultivos. Y el que está a cargo del programa en sí tiene que ser una especie de ordenador de toda esta estrategia de mejora con diferentes disciplinas que confluyen al objetivo común que es la mejora genética de un cultivo. En particular, yo siempre he creído que he sido devoto de la aproximación inglesa a la mejora genética, en donde hay estaciones experimentales que se dedican únicamente a la mejora genética de algún cultivo, como por ejemplo las Scottish Potato Station en Escocia. Hay toda una estación experimental que se dedica exclusivamente a la mejora genética y a todas las combinaciones posibles o las interacciones de la mejora genética de la papa en Escocia. Esto no es común, por supuesto, esto es un exceso que en el caso de Argentina sería muy difícil de poder implementar. En mi experiencia personal yo tuve algún intento por hacer algo similar en caña de azúcar. Digamos, diseñamos una unidad integrada de mejora genética de caña de azúcar con la participación de la Universidad de Tucumán, del INTA y de la Estación Experimental Obispo Colombres. No hay por otros motivos que no vale la pena mencionar, esto se discontinuó en su momento y fue una pena porque realmente hubiera sido una muy buena oportunidad de desarrollar conjuntamente una serie de actividades que eran de interés común. Miren, esta es una vieja, un poco remozada, pero es una vieja aproximación que nace en la Universidad de Birmingham en los fines de los años 40, comienzo de los años 50, y es, digamos, un intento por modelar los efectos individuales de genes cuantitativos. Esto lo habrán visto seguramente en muchas ilustraciones o lo han visto en libros. No me voy a poner a dar una clase sobre estos efectos, pero esto que parece tan simple, en realidad, y que nació de la imaginación de Mather y después de Mather y Jinks en Birmingham, realmente era presentarlo con esa simpleza era casi una obscenidad, digamos. Pero de ahí en más se fue desarrollando y hoy, gracias a estos modelos y con la aproximación molecular, todo esto se ve que funciona. Y además de eso se puede aprovechar y utilizar desde el punto de vista de la mejora genética práctica. Esta es una ilustración en la cual se muestra trabajando con varios cientos de líneas de homocigotas de maíz y más de 3.000 sitios activos del genoma, que lo que acabo de decir es cierto. Esto se han identificado más de 3.000 genes, entre comillas, en realidad sitios activos, o como me gusta a mí decir, factores efectivos, en donde se ve que hay un efecto de dominancia en relación con la aditividad que es variable en los diferentes genes, donde hay una alta frecuencia de factores efectivos que solamente manifiestan aditividad, hay otros que manifiestan dominancia, y estas dominancias se extienden hacia la izquierda y hacia la derecha con efectos negativos y positivos.
Esta flexibilidad permite, digamos, está perfectamente identificada y diseñada y descrita en el modelo anterior que data, como les decía, de fines de la década del 40, cuando todo esto era nada más que imaginación. Hoy ha dejado de ser imaginación y así es como funciona en la práctica. Este es otro concepto que rápidamente repaso y que es sobre la tendencia rápida a la distribución normal de los efectos genéticos y los caracteres cuantitativos. Ustedes ven ahí desde un par de genes hasta 10 pares de genes, por ejemplo, y después con el agregado de la variación ambiental, o en el caso límite, se obtiene toda la distribución normal, o tendiente a la normal, o interpretable como normal, y esto hace posible que se puedan hacer algunas apreciaciones sobre bases estadísticas y hacer algunos pronósticos sobre los resultados de la mejora genética y de la selección. En última instancia, siempre la mejora genética está en lograr seleccionar los mejores fenotipos y a partir de esto intentar llegar a los mejores genotipos que nos permitan estabilizar de alguna forma los efectos que observamos a nivel fenotípico. Ahí está señalado en rojo justamente este concepto en el cual la selección intentará rescatar los mejores genotipos a partir de los fenotipos expresados. Esto creo que también es una problemática común a todas las especies y a todos los mejoradores, de manera tal que es casi superfluo que insista en esto, pero muchas veces ocurre que en la práctica de la selección uno se olvida que lo que está mirando son los fenotipos y en lo que realmente está interesado es en los genotipos. Acá hay un modelito muy simple en donde I representa el fenotipo y acá se ve muy bien lo que es efecto genético, lo que es efecto genético, efecto ambiental, el efecto de interacción genotipo-ambiente y un efecto adicional no contabilizado en el modelo que generalmente es muy pequeño en la práctica, pero que hay un residuo, un efecto residual. Este, por supuesto, es el objetivo nuestro en la selección. Pero esto que está acá es un factor muy importante, muy interesante, que vale la pena investigar en profundidad. Yo siempre fui una persona que no me adapté a aquellas recomendaciones que venían enlatadas sin mucho razonamiento o sin mucha evidencia experimental o científica. Y miren, se me ocurrió, y por eso creo que varios me odiaron en su momento, estamos hablando acá de comienzos de la década del 70, en donde me tocó ir a investigar un poco qué era lo que ocurría con el programa de mejora genética de caña de azúcar en la estación Obispo Colombres, en esa época era Estación Experimental Agrícola de Tucumán, y decidimos hacer un experimento porque había una calificación visual que se utilizaba en la primerísima etapa de la selección, que era cuando había algo así como 100.000 genotipos que estaban en el campo y que había que hacer en una primera aproximación, rescatar aquellos que tenían algún valor potencial comercial, lo que se llamó tipo agronómico, y aquellos que digamos, pudieran ser rescatados para continuar con el proceso de mejora. Entonces lo que hicimos fue un experimento, no exactamente en esa etapa primerísima de los 100.000, sino en una etapa siguiente, en la cual ya había parcelitas clonales, donde había mucho más seguridad en la evaluación o en la, digamos, adscripción de un tipo agronómico a los materiales, y ahí se trabaja generalmente sobre el orden de los 5.000 genotipos distintos, y ya en la etapa anterior se han descartado el 95% de estos materiales iniciales, que por supuesto costó mucho tiempo, esfuerzo y dinero producirlos.
y sin más ni más, se tiraba el 95%, se descartaba el 95% y nos quedábamos con un 5%. Sobre ese 5% hice un experimento en el cual 3 seleccionadores que estaban supuestamente entrenados, porque además habían trabajado juntos durante muchos años, fueron puestos enfrente de una parcela experimental donde estaba un grupo de materiales que había que calificar por tipo agronómico. Con una salvedad. Acá los 3 seleccionadores trabajaron independientemente y la calificación se la hizo en 2 oportunidades distintas, separadas 30 días. En una primera oportunidad se seleccionaron de este a oeste, y en la segunda oportunidad de oeste a este. Es decir, se invirtió la perspectiva que había de cada uno de los genotipos. Fíjense ustedes que ahí, sobre esos materiales y sobre esos resultados, hicimos una primera aproximación para ver cuánta fidelidad había, cuánta confiabilidad había en lo que habíamos hecho. Yo también participé en esto como seleccionador. Y los resultados están a la vista, fueron motivo de alguna presentación en los congresos de la SAG en su momento, y después fue incluido en la primera versión del libro, no fue incluido en la segunda versión. De todas maneras, es interesante ver que la repetibilidad del tipo agronómico para una misma persona, para un mismo seleccionador, según lo mire de un lado o del otro, era apenas de un 0,60. Y la coincidencia consigo mismo era muy variable. El que mejor coincidía era el seleccionador B, que tenía un 0,68, y el que menos coincidía era un seleccionador A, que medía 0,38. Se dan cuenta ustedes que era una selección muy insegura, muy poco fiable, y como consecuencia de esto justificaba plenamente comenzar a tomar en serio sobre la expresión y la selección de los caracteres. Acá hay un agregado que debía hacer, que es interesante. Con esa cantidad inicial, esa población inicial de 100.000 genotipos en la etapa 1, provenientes de unos 80 o de unos 100 cruzamientos artificiales dirigidos, este programa argentino era un programa relativamente pequeño, porque en esa época, digamos, Estados Unidos, Brasil, Canal Point, Florida o Luisiana, en Estados Unidos tenían programas de 300.000. Para no hablar de Hawái, que tenía 1 millón, o de Brasil, que después implementó un programa de mejora partiendo de la base de 3 millones de genotipos por año. Lo cual parecía una locura, era una locura desde mi punto de vista, porque esos programas enormes, que costaban un vagón de dinero, en realidad no eran más efectivos que el programa de Barbados, por ejemplo, que tenía 20 o 30.000 plantines iniciales. Entonces, este fue también una concepción que creía yo que debía ser modificada, e intentamos trabajar sobre este tema en los próximos años. Bueno, acá, esta es nada más que ilustración de cuáles son las categorías funcionales de casi 900 genes identificados y mapeados en arroz. Y ahí se ve la cantidad de efectos cuantitativos o de caracteres cuantitativos que son, digamos, de alguna forma comandados por estos genes que han sido identificados. Esto nos lleva a la temática de cuántos genes están afectando o determinando la expresión de los caracteres en los cultivos. Y acá el modelo ese inicial que les comenté de Birmingham aplica también perfectamente y funciona muy bien. En realidad, los genes que participan son muchos, en el orden de
entre 5, 10, 15, 20, cientos y a veces miles. Pero bueno, nos quedemos con cientos. Usualmente hay entre 30, 50, 70 genes o factores efectivos, mejor, que están incidiendo sobre la expresión de caracteres cuantitativos. Esto nos lleva a pensar que es mejor desglosar el carácter complejo, cuantitativo que nos interesa, en caracteres que puedan ser más simples y eventualmente afectados por un menor número de genes y eventualmente que sean más fáciles de poder identificar y seleccionar en favor de la mejora genética que estamos intentando realizar. Y acá viene el famoso problema de la partición de la variancia fenotípica entre variancia genotípica y variancia ambiental como primera aproximación. El segundo renglón se refiere a la variancia genética como la suma de la aditiva, la variancia aditiva dominante y epistática o de interacciones. Y el tercero, que es la variancia fenotípica, integra todo eso para mostrar que si lo que nos interesa es la variancia ambiental, perdón, la variancia aditiva, que es la que está acá, y que es la que se transmite de generación en generación, hay algunas otras cosas, o casi todo lo otro que está haciendo ruido, y que esto nos dificulta la posibilidad de tener una eficaz selección de los mejores genotipos en cada etapa de la mejora que nos encontremos. Esto nos lleva al tema de la heredabilidad. Esta heredabilidad en el sentido estricto, donde hay una relación entre la variancia adictiva y la variancia fenotípica. Por supuesto que en la medida que la variancia adictiva sea el principal componente de la variación detectable de nuestros materiales, tendremos una mayor heredabilidad y una mejor seguridad de selección en el momento de realizarla en cada cultivo, en cada etapa del cultivo, en cada atributo que está relacionado con la mejora del cultivo. A partir de la heredabilidad, hay una serie de cosas que se pueden hacer para ver cuál es el resultado esperado de la selección, pero lo que habitualmente se hace es ir a este segundo renglón que está acá, que es la respuesta de la selección. Es una expresión que viene dada por la intensidad de selección, que es I, la heredabilidad, en el sentido estricto, y la desviación estándar en la población, que es motivo de selección. Esta formulita que se utiliza hasta el día de hoy, esta expresión, más que una fórmula, es una expresión, digamos, se utiliza actualmente y es altamente efectiva. Se basa en todos los estudios que se han hecho de análisis de la variación, y acá rindo un homenaje especial a Fisher, que realmente ha sido un genio en esto, un genio y además un genio elegante, porque el análisis de la variancia tiene una elegancia excepcional en su presentación y en su concepción. Nos pone frente a esta expresión que es una esperanza y es un motivo de preocupación, también debería ser un motivo de preocupación en los mejoradores. La tendencia en general en caña de azúcar y en muchos otros cultivos es decir, bueno, si yo espero esta respuesta y estos son un conjunto de cosas que puedo manejar, puedo ir aumentando la intensidad de la selección, con lo cual voy a correr el valor de R de la respuesta a una mejor respuesta. Esta es la mayor mentira escondida en esta fórmula, que no es una mentira, sino que en realidad es una especie de juego de inteligencia. Si yo hago eso, lo que voy a lograr es irme a la cola de la distribución, y en esa cola de la distribución voy a tener un fuerte impacto de los efectos ambientales, y esto va a determinar automáticamente una caída de la heredabilidad que no he podido contabilizar anteriormente. O sea que con esto hay que manejarse con sumo cuidado. Cuando trabajamos en caña de azúcar en su momento, a mí me sorprendió ver que algunos programas rescataban en ese primer
en la primerísima etapa de selección, partiendo de 100.000, 200.000, 300.000, 1.000.000 de genotipos distintos, una presión selectiva que era menor que el 1%, con lo cual descartaba el 99% de arranque. Y eso no era diferente en otros cultivos, se hacía de manera bastante parecida. Y en realidad lo que se está haciendo ahí es seleccionando una combinación difícil de desentrañar de efectos ambientales y de efectos genéticos, con una fuerte proporción de efectos ambientales, y de tal manera que puede ser un chasco lo que resulte de ese proceso de selección. Eso también hicimos una investigación en su momento, en los primeros años de nuestros trabajos en la Obispo Colombres, en esa época experimental de Tucumán, y lo que hicimos fue intentar en esa población inicial imponer diferentes tipos de selección en esos materiales y ver qué ocurría en la segunda etapa de selección. Esos diferentes criterios utilizados en la segunda etapa de selección resultaban algo parecido a que habíamos hecho una selección aleatoria. De manera tal que comenzábamos con 100.000, nos quedábamos con 5.000 o 10.000, y esos 5.000 o 10.000 en la media y en la variación un poco menos, pero en la media sobre todo, era prácticamente lo mismo que habíamos visto en la etapa anterior. Esto apuntaba, o digamos, agregaba argumentos al hecho de que no hacían falta programas tan grandes de poblaciones iniciales, sino lo que hacía falta realmente era poder concebir mejor las combinaciones y aplicar mejor la teoría y el conocimiento genético para poder llevar adelante una selección exitosa. Y ahí vamos a algunos factores que suelen condicionar el éxito de la selección. En primer lugar, el tamaño de las parcelas de observación. Fíjense ustedes que lo que decía recién, que el mayor descarte se hace cuando la parcela de observación es más pequeña. Y esto hace que la incidencia del efecto ambiental sea tremendamente importante e impactante para los resultados de la selección. La heterogeneidad direccional en el momento de la selección, eso es sabido por todos, por cualquier persona, cualquier técnico que hace un experimento de campo se da cuenta que hay una heterogeneidad direccional que intenta corregir con, por ejemplo, utilizando bloques al azar. Pero cuando vos estás trabajando, o cuando ustedes están trabajando, perdón, con una gran cantidad de materiales, y hay en un bloque no 10 tratamientos diferentes, sino que hay cientos, entonces la cosa no funciona de la misma manera. Hay que buscar algunos otros mecanismos, algunos otros procedimientos que permitan controlar o mejorar la heterogeneidad direccional. Otro tema importante es la selección simultánea de varios atributos. Generalmente no trabajamos con un único objetivo de selección, con un único atributo de selección, sino que hay un conjunto de atributos de selección que están interactuando entre sí e incluso a veces compitiendo entre sí para mostrar el fenotipo final que nos interesa y el genotipo que queremos rescatar. Después está el acotamiento paulatino de mediano a largo plazo de la variabilidad genética disponible, lo cual es casi un efecto resultante de la propia mejora genética y en la historia del desarrollo de la mejora genética, y la ocurrencia de correlaciones principalmente negativas entre atributos de selección. Miren, esto es también algo que seguramente algunos han visto. Esta es una ilustración de el simple uso de una media móvil en una parcela de selección en trigo, para darse cuenta cómo en esa parcela, en ese bloque, hay una variabilidad direccional que no es aleatoria, sino que tiene un movimiento que en este caso se sigue con una simple media móvil. Hay otros procedimientos, y esto hace que la selección, pensando que la heterogeneidad es nula dentro de un bloque, no tiene sentido, porque
realmente nos puede inducir a errores muy importantes, a apreciaciones muy importantes y a resultados muy poco eficaces en el momento de la selección. Lo que hablábamos hace un rato sobre el tema de la variabilidad digamos, en la expresión de los efectos genéticos por agotamiento de la variabilidad genética en la medida que se progresa en genética, lo retrotraigo a estos trabajos de Hill de 2010 y Dudley y Lambert de 2004. Este es un experimento que comienza, en el caso de maíz, se ha hecho en maíz, durante más de 100 generaciones. Ahí todavía estamos en la generación 98, pero ya debe haber como 110 o 115 generaciones o 120 generaciones, en donde se ve que es una cuestión que es relativa. Esto que acá está presentado para aceite también se da para proteína y para muchas otras cosas. Acá, sobre una misma población inicial que se obtuvo en 1890 o algo por el estilo, se fueron utilizando selecciones dirigidas para la mejora de aceite del maíz y de proteína del maíz. Y los resultados han sido realmente asombrosos. Acá está, digamos, ilustrado cómo en una generación tipo 45 a 55, por acá, pareciera que está agotada la variabilidad genética, pero cuando hacen una prueba de selección inversa, encuentran esta respuesta, con lo cual dice, ¿cómo? Si acá está agotada, quiere decir que hemos llegado a la homocigosis de estos genes que contribuyen al efecto que nos interesa investigar o seleccionar, y cuando hacemos una selección negativa, hay respuesta. Quiere decir que entonces no están en estado homocigótico como pensábamos. Bueno, esto lo motivó a que continuara un tiempo más. Y fíjense ustedes que generó de las 65, 70 generaciones, otra vez retoma, sin haber hecho ninguna otra jugarreta adicional desde el punto de vista de los manejos de materiales, simplemente selección aplicada, se observa un rejuvenecimiento del proceso de selección y de resultado de la selección a través de la aparición de una nueva fuente de variación genética en los mismos materiales. Esto es interesantísimo y da nota y pauta de que a estas cosas hay que verlas con bastante más tranquilidad y con bastante más profundidad. Esto está muy asociado, según mi punto de vista, a los factores efectivos de los cuales hablábamos en su comienzo. Ese factor efectivo que está definido como un segmento cromosómico que incluye uno de los principales efectos que afectan a un atributo en particular, pero que hay otras cosas que están encerradas ahí adentro y que están en posiciones de muy fuerte ligamento con ese componente genético en particular, que en algún momento, a través de este proceso de selección, se liberan y son capaces de producir nueva variabilidad genética seleccionable. Fíjense que cuando se va para la selección negativa, ocurre prácticamente lo mismo. Acá, por ejemplo, en esta misma posición, se puede recuperar la selección, digamos, hacia arriba, lo cual quiere decir que no está agotada. Lo que pasa es que acá se llega a un límite que es prácticamente cero, digamos, y bueno, no puede tener menos de cero, como para que haya una selección, una respuesta agregada a la selección. Son todas cosas que nos permiten pensar respecto de estos materiales. Y esto es particular de cada uno de los cultivos en los cuales estamos trabajando, por supuesto. Esto lo he querido presentar porque es el famoso tema de la interacción genotipo-ambiente que se manifiesta, bueno, vamos a volver al tema de las interacciones, pero esto se manifiesta en cualquier situación en la cual ustedes ven, acá está el rendimiento, acá están los ambientes de expresión, desde los más pobres a los más ricos, y acá hay la respuesta en ambientes óptimos. Acá están los ambientes desde menos 20 a más 20, y
la respuesta y vas a ver claramente cómo algunos genotipos responden negativamente, otros responden positivamente y otros responden de manera excepcionalmente, digamos, positiva, lo cual hace que sea una combinación extraordinaria, perfecta para la mejora genética y para la aproximación de la mejora genética. Eso es lo que está acá, lo que he intentado ilustrar en estos modelos, en el cual se ve que este es el rendimiento, digamos, el atributo que fuera, el efecto genético, el ambiental, la interacción, y el residual que estaba en aquella ilustración primera que vimos. En realidad esto no nos dice gran cosa, pero cuando uno reagrupa esto se da cuenta que si al ambiente lo podemos desglosar en dos componentes, un componente de efecto ambiental de cada localidad y un componente de interacción asociado a una localidad o a un ambiente determinado, nos da una ventaja tremenda porque permite en el proceso de selección jugar con este componente genético más con la expresión de la interacción que nos interesa rescatar, que puede ser o un sistema de cultivo, puede ser una práctica agronómica, o puede ser una localidad o un área de mejora genética, lo cual incrementa fuertemente, o puede eventualmente incrementar fuertemente la expresión del genotipo, y a partir de ahí lograr con este reagrupamiento, en donde antes solamente seleccionábamos por genotipo, hacer la selección por genotipo y la interacción que nos convenga entre el genotipo y el ambiente en esa caracterización particular del ambiente que hemos hecho. Esto es sumamente interesante y creo que es una aproximación muy válida y muy propicia para la mejora genética y para mejorar la eficacia de los procedimientos de selección. Otro factor que habíamos dicho, habíamos mencionado ahí como una de las situaciones que a veces complican el proceso de selección, es la selección simultánea por varios atributos. Dijimos que casi nunca la selección se hace pensando en que hay un único atributo para mejorar, sino que hay muchos atributos. Y acá hay una propuesta, digamos, de qué es lo que ocurre cuando... Este está en el librito de Brown y Caligari, en el cual se ilustra, para el caso de papa, qué es lo que ocurre cuando seleccionamos para un atributo con una cierta presión de selección, y cuando vamos incorporando atributos, qué población vamos necesitando por la frecuencia en cómo se presenta la combinación, bajo el supuesto de que estos son componentes independientes, cosa que casi nunca es cierto. Entonces, cuando ya vamos por acá, por la quinta característica o atributo que hemos intentado incorporar, resulta que esto que se presentaba como 1 en 20 aparece acá ya como 1 en 8000, lo cual obviamente dificulta muchísimo la selección cuando vamos incrementando objetivos de selección y no lo vamos haciendo de manera ordenada y progresiva. Esto es solamente para recordarles, esta es una cosa muy interesante, de hace muchos años atrás de esta versión. Este es el modelo geométrico de Graphius, en el cual digamos, el producto final, digamos que sea el rendimiento, está representado por un cubo que tiene sus 3 dimensiones, y cada una de esas dimensiones de alguna forma se vincula con la otra, generalmente de manera multiplicativa, para determinar el conjunto que nos interesa seleccionar. Y esta percepción de el rendimiento o el carácter más complejo como partes que de alguna forma se complementan para poder llegar a esa expresión final, es muy interesante porque por un lado nos permite desglosar cada uno de esos componentes y por otro lado nos permite ver el conjunto a través de la figura geométrica representada en este caso por este cubo.
Esto es lo que ocurre cuando tenemos un objetivo final. Acá hay una fuente y tenemos tres características de selección que tienen relaciones entre ellas, algunas positivas y otras negativas. Entonces, esto hace que no sea tan fácil seleccionar por un atributo exclusivamente para llegar al valor final que nos interesa, porque acá hay relaciones difíciles o complicadas o competitivas entre los otros atributos que están formando parte y que compiten por la fuente digamos, de la fuente de sustrato que permite obtener el rendimiento final. Esto es una situación típica de la investigación de los componentes de rendimiento, por ejemplo, que es muy interesante, muy importante desde el punto de vista de la mejora. Esta es una ilustración en donde se ve lo mismo, donde está la fuente y el producto final, y esto es una secuencia que la fuente determina, perdón, la fuente determina X, X determina W, W determina Z y recién Z determina Y. Bueno, todo este camino vale la pena investigarlo y ver bien cómo a partir de acá se obtiene o a partir de acá que tuvo que haber pasado para poder orientar la fuente de la mejor manera posible. Por eso hacen falta los ecofisiólogos trabajando en esto a la par de los mejoradores. Bueno, esto es una ilustración que no tiene nada más que la intención de mostrar que en algunos casos conviene mantener, como en este caso de acá, conviene mantener cierto equilibrio entre componentes y no dispararse, como en este otro caso, mejorando uno de estos y dejando los otros componentes a expensas de otros componentes que también contribuyen. De tal manera que si lo que se obtiene es el producto de todo esto, fíjense ustedes que el mayor producto se obtiene cuando están los tres en el mismo nivel, mientras que en donde uno se disparó, porque se pensó que podía ser más importante desde el punto de vista de la contribución al producto final, supongamos que sea el rendimiento, es el que menos rinde. Esta otra ilustración tiene que ver con cuando analizamos y vemos las correlaciones que hay entre componentes intrafamiliares. Acá hay un experimento en el cual se han investigado varias familias simultáneamente y se han visto cómo se presentan dentro de cada familia las relaciones y las correlaciones genéticas entre los dos atributos cualquiera. En este caso, uno de los atributos en caña de azúcar es el peso del tallo y el otro atributo es esta es la media del peso del tallo, esto que está acá, y esta otra es la correlación que hay entre el peso y el volumen. Miren ustedes cómo en las diferentes familias, en la medida que se incrementa el peso del tallo, hay una disminución muy, muy marcada de la correlación entre peso y volumen. Esto es interesante para ilustrar cuando uno livianamente dice, sí, tal característica está negativamente correlacionada con otra. Bueno, puede ser cierto si está acá, pero no es cierto si está acá. Bueno, esto es una cosa parecida, nada más que dirigida a dos correlaciones, en este caso la correlación entre diámetro y densidad y la de diámetro y longitud, en donde se ve que las correlaciones están asociadas en las diferentes familias. Este tema de la correlación familiar es muy interesante y muy importante para tenerlo en cuenta en la mejora genética de los cultivos en cualquier programa. Bueno, esto aparentemente no tiene nada que ver, he querido agregarlo acá un poco para ilustrar sobre algunas cosas que uno hace bien y algunas cosas que hace mal. Y a veces uno se arrepiente de ello. Y esto tiene que ver, en este caso, con una ilustración de lo que significa, en algunos casos, el trabajo interdisciplinario y la integración de los equipos. Esta es una típica situación
Esto no tiene nada que ver con la mejora genética, lo que pasa es que busqué la fotografía, que recordaba haberla visto, y me crucé con esto que dice foto 2, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, una primera experiencia sobre superconductividad en el NOAA, y acá se ve un grupo de trabajo que está interactuando sobre los resultados. Esto es una típica situación interdisciplinaria que se da en todos los grupos de trabajo. Me dirán, bueno, ¿por qué no trajiste otra cosa que sea más relacionada con la mejora genética? Lo que me parece, la cosa que yo quería mostrarles en realidad era este personaje que está acá, que está solamente mirando, y que aparece acá nuevamente en esta foto, que la rescaté hace unos meses y me acordé de esta persona y dije, bueno, lo voy a llevar para discusión. Y quiero mostrarles esta foto que agrandé acá. Esta persona, ya fallecida hace unos años, se llamaba Conrado Hoffman. Era un físico, fundamentalmente un físico, pero además un estudioso increíble, que yo decía que él tenía respuestas para todas las preguntas, y a lo que a nosotros nos faltaba hacer eran las preguntas que necesitábamos responder. Era realmente un genio. Pero es el tipo de genio que está en los bordes. Aquellos genios que se salen de la zona de confort, y con eso hace que el resto del grupo sienta que está saliendo de la zona de confort. Y a mí me pareció interesante esto porque yo lo conocí mucho y conocí también a estas otras personas. En ese momento Tineo era secretario de Ciencia y Técnica de la Nación. Ustedes observen esta fotografía. Él está contando, no sé a qué se refiere, pero yo estoy interpretando la fotografía conociéndolo a él. Él está contando algo que se le ocurrió y que evidentemente, obviamente, está en los límites de la marginalidad. Tanto que produce en él una sonrisa vergonzosa casi, en esta persona una sonrisa amable, y acá quizá una sonrisa un poco más crítica. Esta persona, Conrado Hoffman, tras alguna de esas cosas decidió dejar el laboratorio de física y me vino a ver cuando estaba todavía en la estación experimental de la provincia para proponerme hacer trabajos conjuntos. Nos reunimos muchas veces y honestamente a mí me dio miedo. Me dio miedo porque desde mi punto de vista estaba demasiado en los márgenes. Típica situación en la que uno dice, no, este está loco, yo en esa no me juego, no me meto. Hoy, después de 20 años, pienso que fue un grave error. Esta persona podría haber sido haber representado un punto de inflexión en alguna de las cosas que estábamos haciendo nosotros en el área de la mejora genética. Y esto lo digo mirándolo en perspectiva, digamos, porque recuerdo el tenor de nuestras conversaciones y en ese momento yo creí que era una locura. Mirándolo desde ahora me doy cuenta que no era tan loco lo que él decía. Y lo dejé perder por, no sé por qué motivo, por miedo, quizás por miedo, porque me pareció que era demasiado marginal. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad de en algún momento hacer un pequeño homenaje a Conrado Hoffman, porque él pudo haber sido muchas cosas y pudo haber contribuido grandemente como físico a las cosas que estábamos intentando hacer en la mejora genética de caña de azúcar. Bueno, con esto quería dar por finalizada la presentación y agradecerles la paciencia, agradecerles el tiempo
y que espero que esta rápida pasada en algunas de las cuestiones que pueden ser de interés común a los mejoradores o aquellos que están trabajando en asociación con mejoradores de diferentes disciplinas, les pueda llegar un mensaje para replantearse, para repensar y para reflexionar sobre algunas de las actividades que desarrollan. Desde ya, muchísimas gracias por la atención que han tenido. Muchísimas gracias, Jorge. Muy, muy interesante. Muy buen cierre también con la anécdota de Hoffman. Nos vamos a quedar con la intriga que le dijo Hoffman al resto de los que estaban ahí. Tenemos unos minutos para consultas, preguntas, comentarios. ¿Cómo Los no? invito a que escriban en el chat o a que abran el micrófono y pregunten directamente. Y mientras, si van escribiendo preguntas, yo tengo más que una pregunta, sí, una pregunta o una especie de comentario. Hay muchos jóvenes que están participando del seminario, que están dando sus primeros pasos en lo que es mejoramiento o pre-mejoramiento. Y un punto muy importante durante la carrera, durante la realización de un doctorado, de un máster, es la importancia de desarrollar un buen diseño experimental, ¿no? Sí. De lo que va a analizar. ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones, 3, 4, 5 recomendaciones que le darías a un investigador joven que está empezando con el mejoramiento a tener en cuenta para tener un buen diseño experimental? Bueno, en realidad hay varias aproximaciones posibles. Yo diría que es fundamental, en primer lugar, saber qué es lo que quieren rescatar de un experimento. ¿A qué va dirigido ese experimento? ¿Qué es lo que realmente quieren obtener a partir de ese experimento? Yo he observado que muchas personas, jóvenes particularmente, pero también de aquellas que tienen mayor experiencia, plantean una experiencia de campo o una experiencia de laboratorio, y después de que la plantean, lo último que piensan es un diseño experimental apropiado, y ese diseño, mejor dicho, piensan en un diseño experimental, no digamos que sea apropiado, sino un diseño experimental que les permite eventualmente tener algún respaldo de base estadística para la eventual publicación del trabajo, y no tienen en cuenta algunos otros aspectos que tienen que ver con la esencia misma de los materiales, con los objetivos de lo que necesitan realizar y que pretenden obtener de ellos, y a partir de ahí, seleccionar el diseño que resulte más apropiado y más compatible con esos objetivos que tienen para rescatar de estas pruebas. Me ha tocado participar en muchas consultas con gente, con profesionales que se han apresurado en realizar algo y que después se han dado cuenta que con los resultados y con el diseño que habían propuesto, no contestaban de ninguna manera las preguntas que se habían planteado originalmente antes de comenzar el ensayo. Lo cual hace que sea el tiempo y esfuerzo, desperdiciado, y por otro lado, siguen algunas preguntas sin ser contestadas por no haberse tomado el tiempo o la prudencia de hacer un muy buen replanteo de lo que se quiere hacer, qué es lo que se pretende, rescatar, en donde la naturaleza de los materiales que se utilizan en una experiencia determinada está ya casi definiendo con antelación cuáles son los límites que se pueden esperar a partir de esos materiales. Sí, antes del experimento hace falta saber si son materiales que se pretenden comparar de alguna manera, son aptos o no para realizar lo que yo quiero realizar y sacar las conclusiones que quiero sacar. Está bien, muy claro. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer el resto. Yo te voy leyendo algunos. Hay muchas gracias en el chat. Hasta recién fuimos 45 asistentes. Muchos agradecen en el chat, en el Maizón está Teresa también.
Ailín Besnek, Marcelo Ferrer, que dice: Marcelo, estimado Jorge, excelente presentación, muy amena y clara. Muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo, Marcelo, hace mucho que no sabía de ti. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, comentario, pregunta. Facundo, Sí. dile que con toda tranquilidad y confianza, si tuvieran alguna consulta o algún comentario o algún aporte que quisieran hacer, me pueden escribir tranquilamente a mi mail y yo trataré de responderlo y de satisfacerlo en la medida de lo posible. Perfecto. ¿Querés decirnos el mail? Así ya le queda a los que están... ¿o querés Mi que lo mail, pase yo? ¿O querés que lo... bueno, yo lo puedo... Lo tienes vos, ¿no? ¿Se los puedes Sí, dictar? o si no me escriben a mí, yo se los paso, como prefieras vos. Siguen mandando saludos por el chat. De acuerdo. Beatriz Maciero, te mando un saludo. Beatriz. Una gran colega y una gran mujer, de una gran persona. Y Los recuerdo siempre con mucho cariño. Y muchos agradecimientos a través del chat. Bueno, si no hay algún otro comentario o pregunta. Hola, Patricia Gómez de acá por audio. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal? Bueno, agradezco la presentación, muy amena, muy enriquecedora, y seguramente le voy a hacer unas consultas por mail a Jorge. Y también me descubrí o no tenía en cuenta a esta fundación de los retirados de INTA. Me pareció estupendo también ese espacio y bueno, y todas las acciones que hacen. Así que bueno, muy, muy agradecida por la charla y muy enriquecida por el momento este. Así que muchísimas gracias. De paso, que no sirve de respuesta a la pregunta de Patricia o al comentario de Patricia, sino más bien de contribución. En realidad, los jóvenes que están ahí del otro lado tienen que pensar que en algún momento van a formar parte de Forinder al final de sus carreras, de manera tal que cuídenlo. Gracias, sí, me parece un buen proyecto de visión para todos también, porque creo que es una devolución de tu camino recorrido y creo que es muy rico el momento este que nos has brindado. Bueno, muchas gracias. Bueno, me preguntan si va a quedar grabada la charla. Sí, la charla está grabada y la voy a subir al sitio colaborativo de la Radio INTA Joven. Todos conocen los sitios colaborativos, entran a la página de sitios colaborativos del INTA y entran al sitio colaborativo de la red y ahí está va a estar la grabación. Así que... Si querés también la podemos subir, viste que tenemos el canal de YouTube de PADE, que ahí pueden también acceder. También se la pasamos a... YouTube hay un canal con las charlas, y a pesar de que Jorge diga que no es de estadística o de biometría, yo creo que sí, que aportaste mucho. Así que bueno, si no tienen problema, también la compartimos por ahí. Por supuesto, por supuesto. Sí, seguro. Forman parte de los grupos interdisciplinarios y son de los principales proveedores de esos grupos. Exactamente. Así que bueno, Jorge, desde la Red INTA Joven, un gran agradecimiento y seguramente te convocaremos para alguna charla futura nuevamente. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Y también otro agradecimiento a Carlos. Un abrazo para todos y gracias por haber participado. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un futuro. Facundo, y dale un abrazo de mi parte a Alejandro y a Cristina, que seguramente los ves seguido. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos por participar. Que estén bien. Hasta pronto. luego. Luego.